Buenas noches, estimados compañeros y docentes. Es un placer para mí compartir con ustedes este análisis sobre los principios del derecho laboral en el Ecuador, elaborado por el grupo número uno, los cuales están establecidos en la Constitución de la República y el Código de Trabajo. Nuestro objetivo en esta presentación es comprender cómo estos principios garantizan los derechos de los trabajadores y su importancia dentro del sistema jurídico ecuatoriano. Para entender los principios del derecho laboral, es fundamental analizar cómo hemos llegado hasta aquí. A lo largo de la historia, los trabajadores han luchado por sus derechos, lo que ha llevado a importantes reformas en la legislación ecuatoriana. A continuación, destacaremos las principales conquistas laborales en el país. Tenemos el Código del Trabajo en 1938. Este fue el primer marco normativo que reguló las relaciones laborales en el país. Protegió a los trabajadores frente a condiciones de trabajo abusivas. Luego tenemos la creación del IES en 1942. Este se implementó el sistema de seguridad social, garantizando atención médica, pensiones y protección por accidentes laborales. Tenemos la regulación de la jornada laboral en 1948. En esta se estableció la jornada laboral de 8 horas y el derecho al descanso obligatorio, la protección contra despidos arbitrarios. En esta se implementaron indemnizaciones por despido intempestivo, promoviendo estabilidad en el empleo y la modernización del teletrabajo. En los últimos años, el teletrabajo ha sido regulado para adaptarse a las nuevas dinámicas laborales. Como podemos ver, estos cambios han sido esenciales para mejorar las condiciones laborales en el Ecuador. Gracias a estos avances, los trabajadores hoy gozan de mayor estabilidad, seguridad social y derechos fundamentales que antes no estaban garantizados. Sin embargo, el derecho laboral no solo se trata de conquistas pasadas, sino de principios que aseguran que estos derechos sean respetados en el presente y en el futuro. A continuación, abordaremos un análisis de los principios laborales establecidos en la Constitución. La Constitución de la República del Ecuador y el Código de Trabajo establecen principios fundamentales que rigen el derecho laboral en el país. Estos principios buscan proteger al trabajador, equilibrar la relación con el empleador y garantizar la justicia laboral. Principio de irrenunciabilidad de derechos. Los derechos laborales no pueden ser renunciados ni modificados en perjuicio del trabajador, lo que quiere decir que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos legales. Asimismo, evita que los empleadores impongan condiciones abusivas mediante acuerdos individuales, es decir, evitar que los empleadores impongan acuerdos que perjudiquen al trabajador. Principio de la primacía de la realidad. En caso de contradicción entre un contrato formal y la realidad laboral, prevalece lo que realmente ocurre, es decir, la realidad. Protege a los trabajadores en situaciones donde su empleo es disfrazado como prestación de servicios para evitar obligaciones laborales. Un ejemplo, si un contrato establece 6 horas de trabajo, pero en la práctica son 10 horas, el empleador debe reconocer y pagar horas extra. Principio de igualdad y no discriminación. Este principio prohíbe la discriminación por género, raza, edad, religión o condición social en el ámbito laboral, garantizando que ningún trabajador sea discriminado por alguno de los principios antes mencionados y que la Constitución del Ecuador lo garantiza en su artículo 11, numeral 2. También busca garantizar la igualdad salarial y acceso a oportunidades para todos los trabajadores. Un ejemplo es que un empleador no puede pagar menos a una mujer que a un hombre por el mismo trabajo. Estos principios aseguran la equidad en el trabajo, pero existen otros que protegen aún más a los trabajadores. Vamos a conocerlos. Adicionalmente, tenemos otros principios. Entre estos tenemos el principio de favorabilidad. Si una norma tiene más de una interpretación, se aplica la más favorable al trabajador. Como ejemplo, podemos decir que si un contrato dice que el trabajador tiene derecho a bonificaciones, pero no especifica el monto, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe considerar lo más beneficioso para él. Tenemos el principio de estabilidad laboral. Estos nos protege al trabajador contra despidos injustificados. El empleador debe justificar un despido y si no lo hace, debe pagar una indemnización. El principio de gratuidad.
En la justicia laboral, esto nos dice que el acceso a la justicia es gratuito para los trabajadores. Los empleados pueden presentar demandas sin pagar costos legales. Estos principios garantizan derechos esenciales para hoy. Otro muy importante en el proceso laboral es el principio de inmediación. Principio de inmediación. El principio de inmediación es clave en el derecho laboral porque garantiza una justicia más cercana a la realidad de los trabajadores. Es decir, es un principio procesal que exige que el juez participe activamente en la valoración de las pruebas y testimonios en un juicio laboral. ¿Por qué es importante el principio de inmediación en el derecho laboral? Es importante porque garantiza que el juez no dependa solo de documentos, sino que evalúe directamente la situación real del trabajador y evita fraudes o injusticias en el proceso laboral. Un ejemplo de este principio sería un trabajador demanda por despido injustificado. Si el empleador presenta documentos que indican otra causa, el juez debe escuchar directamente a los testigos y examinar la evidencia real para tomar una decisión justa. Ahora, vamos a analizar si estos principios se cumplen realmente en Ecuador. Bueno, como conclusión y reflexión legal final, tenemos la evaluación del cumplimiento de las normas y de los principios en la actualidad. Entre ellos, pues tenemos los aspectos positivos, donde manifiesta que el Ecuador tiene un marco legal sólido que protege a los trabajadores. Existen mecanismos para denunciar abusos y acceder a la justicia gratuita. Se han modernizado normas para incluir teletrabajo y protección de nuevas formas de empleo. Entre sus desafíos pendientes existe la alta informalidad laboral. Más del 50% de los trabajadores en Ecuador no están afiliados al IES. La falta de fiscalización. Muchas empresas no cumplen con la legislación sin recibir sanciones. Regulación injustificada de la economía JIC. Como reflexión final, el derecho laboral en Ecuador ha avanzado, pero su cumplimiento sigue siendo un reto. Es fundamental que el Estado fortalezca la supervisión de los mismos y que los trabajadores conozcan sus derechos para exigir y evitar abusos laborales. Muchas gracias por la atención. Esperamos que este análisis haya sido útil para comprender los principios del derecho laboral en el Ecuador y su impacto en la vida de los trabajadores. Buenas noches.